Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos ustedes, tanto los que están presencialmente en la sala como los que están conectados por internet a la sesión de esta tarde de la Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía, que se honra en recibir a Fran García Matute, que va a presentarnos su libro esta vez Ritmos Golpear, Vanguardismo, Psicodelia, Subversiones varias en la Sevilla contracultural. A mí me parece que hablar de contracultura en un ámbito que puede parecer tan formal como el colegio notarial, pues también tenía un punto de, no diría contradicción, ¿no? Pero me parece que, bueno, que estaba muy bien que abriéramos el colegio a este tipo de actos, y además el libro, y iba a decir aquello de que yo me lo he leído, me ha resultado muy interesante, y lo que más interesante me ha resultado, se lo estaba contando a Fran, es las extrañas aficiones que uno tiene, ¿no? Porque Fran es periodista, profesor crítico y gestor cultural, colabora en Down, en el Cultural y el Cuaderno Hispanoamericano. En 2017 publicó un libro de entrevistas, Día de Viejo Color, de Andalucía Pop, ha comisariado exposiciones, como en el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía. Y al final era solo porque fue lo que a mí ya directamente me cautivó del libro, porque pone que, según se cuenta, dedica su tiempo libre al asesoramiento fiscal. O sea, que alguien dedique el tiempo, yo creo que denota una singularidad, pues, y aparte el libro es estupendo, y creo que vamos a disfrutar todos con la presentación de la cerveza. Lo he dicho, y le paso la palabra a Antonio Rivero, que hace la presentación. Muchas gracias. Bueno, han salido ya aquí algunas facetas, actividades y milagros de nuestro Fran. Simplemente decir algo más para situarlo, que efectivamente él procede del mundo de la asesoría empresarial, fiscal, de todo ese mundo de las grandes empresas como Pricewaterhouse, en la que él estuvo un tiempo, y que con muy buen tino, con cabeza y con gran previsión, decidió en cierto momento apearse de ese tren, porque decidió que prefería vivir para la creación, la literatura, todo lo que realmente le aporta vida a él. Y efectivamente es colaborador habitual de El Cultural. En El Cultural se dedica a la crítica de novela o narrativa extranjera. Más recientemente se ha incorporado también a Cuaderno Hispanoamericano, que comenzó una etapa aproximadamente un año, y aquí complementa esa faceta de narrativa en otras lenguas con la narrativa en español, ya sea de España o del amplio espectro de los países hispanoamericanos. Y efectivamente también en Jordan se caracteriza por haber publicado estupendas entrevistas, tanto en la edición en internet como en papel, y son entrevistas que por lo general inciden con gran agudeza en la personalidad de los entrevistados, porque al modo de las canónicas entrevistas de la Paris Review son de gran extensión y pueden tener perfectamente en papel 20 y tantas páginas, de manera que la personalidad entrevistada pues ve sometida a un asedio de diferentes flancos, y él le saca gran jugo a todo esto. Como se ve, pues bagaje cultural no le falta, pero es que además desde hace algún tiempo se dedica a la investigación muy concienzuda de este mundo, que ahora nos explicará él cómo entiende lo que es, de la contracultura, de ese cambio radical que se produjo pues a finales de los años 60, que de algún modo vino a forjar la cultura, ya no contracultura, sino cultura asentada, que disfrutamos hoy. En Días de Viejo Color hizo una exposición que era sobre esta época, sobre las diferentes disciplinas artísticas, pero en el conjunto de Andalucía. Y luego se embarcó
en este proyecto de este primer libro, porque realmente nos cuenta a los amigos que van a ser 3 más, publicado en la editorial Silex, que es Esta vez venimos a golpear, y tendrá seguimiento, como decía, en otro que ya está preparando. Como amigo cercano a él bueno, hemos compartido muchas cervezas, muchos ratos de conversación, les puedo asegurar que su, digamos que compromiso o su implicación a la hora de investigar pues es absolutamente pasmoso. Es alguien que quizá de una manera festiva en su día a día, pues parece alguien desenfadado y festivo e incluso despeinado, como lo ve aquí ahora, pero a la hora de llevar al papel la investigación y de plasmar todo esto en un trabajo serio, no hay quien le gane, quizá ponga ahí toda la seriedad que debe ponerse pues en la asesoría fiscal y en estas cosas en las que todo, una coma, un dígito, tiene su importancia. Yo he sido testigo, gozoso testigo, con muchas conversaciones, de cómo se echaba las mañanas y se dejaba las pestañas en la hemeroteca, en archivos, cómo continuamente entrevistaba a pues, los personajes que luego han ido a este libro, porque este libro está creado a partir de mucha labor de investigación, pero también de entrevistas, contacto humano, intercambio de pareceres con los protagonistas reales de esta historia. Y esta historia, a fin de cuentas, como decía, es el comienzo de un proyecto más amplio, pero aquí lo aborda en esta especie de bisagra, de umbral que supuso el gran cambio de una cultura un tanto anquilosada, que trabajaba con unas inercias muy poderosas y como cierto caldo de cultivo que estaba en toda España, pero él estudia muy concienzudamente aquí en Sevilla, pues hace que se dé un vuelco a la situación. Y ahora vamos a hablar y conversar de todo esto, pero sería importante también tener en cuenta que no es estrictamente una presentación, ella ha realizado varias presentaciones del libro, sino que más bien vamos a dialogar sobre lo que planteas aquí y directamente te quería preguntar por el título que hace alusión a la novela de Manuel Ferrán, Con la noche a cuestas, del año 68, que obtuvo en el Planeta. Es curioso un inciso. Fran y yo somos de distintas generaciones. Yo creo que tengo los 15 años de rigor que establecen el límite generacional, pero curiosamente fuimos vecinos, sin saberlo, a 2 manzanas de distancia vivíamos en Los Remedios y también muy cerca. Yo viví en Sebastián Elcano y creo que Manuel Ferrán vivía también en Sebastián Elcano y de hecho creo recordar que mi padre lo conocía porque eran del año 25 ambos y de la Universidad de Sevilla. Entonces, para quien no lo sepa, él ahora va a decir, con la noche a cuestas se desarrolla en ese barrio de Los Remedios y entiendo que tiene un carácter paradigmático para que lo hayas elegido como título de esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, bueno, especiales al aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía por invitarme. El motivo por el que yo estoy aquí ha sido tan rocambolesco que explicarlo nos llevaría una hora, pero bueno, gracias a Ignacio por haber hecho aquí de muñidor. Y bueno, y está bien que empecemos hablando del título que le he puesto, digamos, bueno, la conversación que vamos a tener Antonio y yo, que es Con la noche a cuestas, que efectivamente, bueno, lo que hago es robarle el título a esta novela de Manuel Ferrán. Y bueno, y quiero dar las gracias a los hijos de Manuel Ferrán, que hay aquí una buena representación, porque para mí esta novela es muy importante. Bueno, primero el título a mí me evoca, esta es una, yo, si os fijáis, todo lo que hago le pongo el título de algo que ya existe y se lo robo. Día de Viejo Color era el título de una película, esta vez venimos a golpear es el título de un disco y esta conferencia se llama Con la noche a cuestas, que es el título de una novela, ¿no? Yo me gusta robar títulos y de alguna manera descontextualizarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué he titulado esta conversación así? Bueno, aquí podríamos decir que la noche a cuestas, ¿no? Es un poco pues esa
cultura, ¿no?, que habían hasta el año 65 en Sevilla, pues una cultura pues más tradicional, más conservadora, una cultura, bueno, pues, de alguna manera sustentada por la situación política de España en aquel entonces, por el peso de la dictadura, y esa es un poco la noche a cuestas que han ido arrastrando muchos sevillanos hasta que a partir del año 65, como luego hablaremos, pues se va aquello un poco abriendo, ¿no? Abriendo a nivel, yo siempre lo digo, ético y estético, ¿no? Se va introduciendo en la ciudad una cultura con una vocación combativa, con una vocación disruptiva, y luego también una cultura más colorida, ¿vale? Más con la vista puesta a lo que está pasando en el mundo y no mirándose el ombligo, ¿no? Entonces, bueno, la novela de Manuel Ferrán, que como ha dicho Antonio, se publicó en el año 68 y encima ganó el premio Planeta, es decir, que fue un éxito sonadísimo. Transcurre en Los Remedios, que es un barrio que, aparte de ser casualmente el barrio en el que me he criado, bueno, y él también en parte del tiempo, es un barrio muy paradigmático de lo que pasó en Sevilla en los años 60, ¿vale? Y, de hecho, en el libro, digamos que le dedico casi un capítulo basado en lo que cuenta Manuel Ferrán en su novela, en su visión de Los Remedios de aquel entonces, ¿no? Porque en esta novela lo que hacen los dos protagonistas, ¿no?, que es un sereno, bueno, que creo que el famoso sereno que había en Los Remedios entonces, que yo no lo conocí, pero el sereno que había en Los Remedios y un guardia de una obra, de uno de los pisos que se están entonces construyendo en Los Remedios, por la noche se encuentran y se ponen a hablar, ¿no? Y se ponen de alguna manera también a cotillear de lo que está pasando en el barrio, ¿no? Que es un barrio que está creciendo, un barrio ya con tintes burgueses, donde estas dos personas que son de clase trabajadora van viendo, bueno, pues cómo se van ocupando esos pisos de lujo, desde luego para ellos, y de cómo la juventud va cambiando, ¿no? Cómo va a entrar una juventud pues con dinero, una juventud, pues, ya digo, más preocupada en otro, viviendo mentalmente en otra época distinta a en la que ellos se han criado, ¿no? Y a través de estos dos personajes, ellos van de alguna manera criticando, ¿no? Yo nunca he entendido que Manuel Ferrán criticara a estas personas, pero están criticando a esta juventud, ¿no? Los critican por falta de valores, los critican, bueno, los llaman melenudos, pelusos, a ella directamente le llaman prostituta por llevar la falda corta, que es una visión como muy retrógrada, pero muy representativa del choque que se da en estos años 60 en Sevilla, bueno, y realmente en toda España, ¿no? Pero a través de estos comentarios, que ni siquiera es algo troncal la novela tiene su propia peripecia, casi una novela negra, si me apura, pero hay un retrato de fondo del barrio en construcción, de Los Remedios en construcción, y de este choque de realidades que supone el surgimiento de una nueva juventud para la vieja guardia, digamos, ¿no? Para la gente mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo fusilo realmente, me dediqué, tengo el libro totalmente pillado de hoja, en los momentos en los que estos dos protagonistas hablan de la juventud y se meten, ¿no? y critican cómo se va abriendo una cafetería nueva en Los Remedios, donde los jóvenes se van al fondo a darse el lote, cómo atrona para ellos una música rock que no les gusta. Hablan de los americanos que había entonces en Los Remedios, que había un montón de americanos. No dice nunca nombres, pero uno puede fácilmente ver que está hablando del Lopi Joe's, que está hablando de la cafetería Turín, que está hablando, en fin, hay momentos en los que de alguna manera las descripciones hasta uno puede ver por qué parte del barrio se está moviendo, ¿no? Los personajes. Entonces, bueno, para mí el descubrimiento de esta novela, que si yo la verdad no sé muy bien ahora cómo la descubrí, pues fue como muy significativo, ¿no? Porque había una novela que además es excelente, realmente es una novela magnífica, escrita por un sevillano, que hablaba de, bueno, pues de este choque de realidades que a mí siempre me interesó, ¿no? Pero bueno, digo que para mí la novela es muy importante, que agradezco mucho a los Ferrán que estén aquí, porque además, bueno, no los conocía personalmente, ¿no? Y bueno, aquí veis cómo, por ejemplo, a través de la literatura, ¿no? Como a través de una novela, pues yo me he servido, porque creo que es muy fidedigno, me he servido para calibrar este choque, ¿no? Este choque
realidades entre esta contracultura, que si queréis, bueno, por definirla un poco, aunque yo no me gusta mucho definir los términos, pero entiendo que el contracultura es un concepto un poco elusivo, porque, bueno, digamos que estrictamente hablando, la contracultura es por encima de todo una forma alternativa de vida, ¿no? Un sistema de valores alternativos, normalmente antisistema, ¿no? Es algo que nace en Estados Unidos en los años 60, tiene que ver con esta revolución juvenil que se da entonces, tiene que ver con las revueltas estudiantiles, tiene que ver claramente con la aparición pública de una droga que era el LSD, que se convirtió como en una especie de alternativa espiritual, religiosa para muchos de estos jóvenes. No es, la verdad que no es nada anecdótico lo del LSD. Tiene que ver con el surgimiento de una música rock combativa. Tiene que ver, bueno, pues con cierta concepción de la literatura vitalista, ¿no? Como pudieron ser los escritores de la generación Beat. Tiene que ver con la psicodelia, tiene que ver, en fin, con una serie de conceptos que en el año 68 eran realmente eran la norma más que la excepción, ¿no? Y fue un movimiento que afectó a todo Occidente realmente. O sea, hubo revueltas estudiantiles, las más conocidas son las de París de mayo del 68, pero hubo en México, hubo en Praga, hubo en Madrid, en Sevilla, en fin, hubo en Estados Unidos, en Berkeley, en Harvard, en fin, fue una revolución que tocó toda Europa, toda América. Y bueno, y marcó un momento absolutamente especial, ¿no? Entonces, a mí me interesaba ver si esta revolución internacional, que insisto de nuevo, es una revolución ética y estética, cómo quedó impregnada en Sevilla, ¿no? Si Sevilla miró, ¿no? Se quedó aislada con respecto a ese movimiento, a esta revolución, a esta revuelta, o había gente, como siempre me habían contado, que estaban, digamos, en la onda, ¿no? En la onda de lo que estaba ocurriendo internacionalmente, ¿no? Y aquí ocurre, bueno, dos cosas. Una biográfica, que es que, bueno, bueno, allí en Los Remedios hay una peluquería muy conocida, que es la peluquería de Don Curro, que es la peluquería del rock, y yo me pelaba allí desde chiquitito, de unos 9, 10 años. Entonces Curro, que ya se hizo amigo mío, mientras me pelaba, aparte de cortarme la oreja y eso, no paraba de hablar, digamos, tenía la tiene todavía, ¿no? La peluquería llena de fotos de grupos de rock, ¿no? De músicos que eran bandas de rock de Sevilla, y él pues, me veía ahí víctima fácil, y lo que hacía era darme unas chapas tremendas de aquellas fotos, me enseñaba las guitarras eléctricas, que las primeras que hubo en Sevilla las hizo él, las fabricó él con sus manos, me acuerdo de desmontarme aquello, en fin, era como una especie de alguien hablándome de cosas que yo en aquel momento no entendía, pero que ahora cuando sale este libro, de hecho Don Curro sale, bueno, Don Curro sale porque Manuel Ferrán habla de Don Curro, es su novela, ¿no? Sin citarlo, pero habla de la peluquería donde se escucha rock por las noches y tal, ¿no? Entonces, bueno, se juntan tantas cosas, no hay tantas conexiones ahí que era normal que a mí me terminara, digamos, interesando este asunto, ¿no? Y bueno, y entonces hay esta conexión con esta historia que ya digo que es muy personal, vamos, que yo creo que siempre digo que a nadie que me conozca de chico le habrá extrañado que yo haya acabado escribiendo esto, ¿sabes? Porque es algo que me rodeaba, ¿no? Estamos en el año 68, en el que se publica Con lucha a cuestas, también Alfonso Grosso publica Inés Just Coming. Eso de algún modo es lo que trasciende, lo que queda en el pie de imprenta, etcétera. Pero hay una intrahistoria que es la que conduce a todo esto, que es la que tú has investigado muy bien, con esas entrevistas a las que me refería que te han contado los protagonistas cómo fueron las cosas, tú has contrastado informaciones y datos, etcétera, y has construido, pues con muchas teselas, un mosaico realmente estupendo. ¿Qué hay, Fran, antes del año 68? Has hablado de un parteaguas que quizás sería el 65. Cuéntanos un poquito qué vemos en esos años de la noche previa. Sí, digamos que los años en los que se mueve esta primera parte del libro, porque en teoría habrá más, son el 65 y el 68, ¿no?
alguna manera el año importante sobre el que gira todo el libro es el año 68, por esta particular idiosincrasia de la que hablaba antes, ¿no? De intentar ver cómo lo que estaba pasando en el mundo estaba pasando o no también en Sevilla, ¿no? Y de alguna manera el principio de lo que ocurre en el 68 hay que anclarlo en el año 65, ¿no? Y aquí hay, yo creo que dos momentos importantes, que son dos revueltas estudiantiles que hay en la Universidad de Sevilla, que casualmente son en el mismo mes, marzo del 65 y marzo del 68, donde se abren expedientes a un grupo importante de estudiantes, ¿vale? Entonces, digamos que esa es una manera palpable, porque además eso sale en la prensa, de que hay una juventud inquieta, que no está ya aceptando, digamos, las reglas del juego, ¿no? Y es una juventud que forma parte del ámbito universitario, o sea, son jóvenes que están estudiando, que tienen obviamente recursos para estudiar en la universidad, que tienen una formación suficiente como para que no los engañen más, ¿vale? Tienen ese conocimiento de primera mano de lo que está ocurriendo fuera, y estas dos revueltas yo creo que un poco agitan la costelera de lo que pasa en Sevilla, ¿no? Y salpican también a la parte de la vida cultural, que es la que a mí me interesa, ¿no? Más que las revueltas estudiantiles. Lo que pasa es que creo que están intrínsecamente relacionadas las revueltas estudiantiles con la revuelta cultural que se produce en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, en el año 65, en Sevilla, digamos que empieza de manera así un poco tenue a producirse pequeñas rupturas, ¿no? Dentro de lo que sería la programación cultural de la ciudad, empiezan a surgir, por ejemplo, obras de teatro con un carácter vanguardista, con un carácter también combativo, en el sentido de obras de teatro con un mensaje crítico contra el sistema. Empiezan a surgir una serie de grupos de rock que ya rompen totalmente, digamos, con la tradición española y se están mirando claramente lo que está ocurriendo en Inglaterra y en Estados Unidos, el rock más arriesgado, más de guitarra eléctrica, bueno, comandado todo esto por los Beatles, por supuesto, y por Bob Dylan. A nivel pictórico empiezan también a surgir una serie de pintores jóvenes que rompen totalmente con la tradición de la pintura local, digamos, y empiezan a tomar como modelos de estéticos pues a pintores de fuera, ¿no? Y sobre todo pues pintores del primer pop art, ¿vale? Que era un pop art muy crítico también, ¿no? Con la sociedad de masa, también con el capitalismo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, eso va, ya digo que en el 65 empieza poco a poco a abrirse también lugares en los que confluyen estas personas, estas individualidades, ¿no? Se abre la segunda sede de un sitio que es mítico y que la gente que lo vive lo recuerda con muchísimo cariño, que fue la Cuadra, que digamos hoy la Carbonería es hija de aquel sitio. Paco Lira abre un local flamenco donde empieza a dar cabida a toda esta gente inquieta, ¿no? De todos los colores y de todos los pelajes, ¿no? Se abre en el 65, de hecho el 2 de enero es como que siempre que parece que es broma, ¿no? Como que tal como empieza el 65, el mismo 2 de enero ya empieza a haber cosas diferentes en Sevilla, ¿no? Que es la Galería de Arte de la Pasarela, que fue donde confluyó absolutamente todas las tendencias de vanguardia, las más interesantes, las más avanzadas que había entonces en España, pasaron por Sevilla, ¿vale? Y luego, bueno, digamos que eso empieza a generar un pequeño caldo de cultivo que yo lo que he hecho es casi de manera cronológica, aunque el relato no esté cronológico, sino que yo me he empeñado en hacer ahí un encaje de bolillo un poco complicado, por eso he tardado tanto en hacer el libro. De manera cronológica, pues se va viendo como desde enero del 65 van empezando se va empezando a calentar la programación cultural en Sevilla, ¿no? Y ahí lo que yo he hecho, digamos, el único mérito que yo pueda tener, aparte de la hemeroteca, de hablar con mucha gente, que eso lo podría haber hecho cualquiera, o sea, donde está mi mano, es en decidir qué cosas he considerado yo que pueden aguantar la etiqueta de contracultural, ¿vale?
porque para eso, digamos que en Sevilla, en aquella época casi cualquier tontería era transgresora, ¿vale? O sea, en una ciudad que tiene, digamos, la línea de flotación del escándalo tan baja, o sea, cualquier cuadro de una virgen con una cosa en la cabeza era ya un drama, ¿no? Entonces, claro, para mí hubiera sido muy fácil entender que eso era contracultural, y yo creo que no. Entonces todo lo que destaco aquí, creo que está dialogando de tú a tú con lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Son obras de teatro o grupos de música o pintores, que digamos que estas tres áreas son en las que yo me centro: el teatro, la música rock y la pintura de vanguardia. Son personas jóvenes de Sevilla que están hablándole de tú a tú a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿vale? A lo que está ocurriendo en la contracultura internacional, ¿vale? Entonces, he sido en eso muy estricto. El libro no habla de la modernidad en Sevilla. La modernidad es otro concepto. O sea, cualquier grupo de rock se puede entender moderno. Para mí cualquier grupo de rock no es contracultural. Y aquí hablo de 4 grupos de rock cuando en Sevilla había 40. ¿Sabes? Es decir, que yo he estrechado muchísimo el círculo para hablar, digamos, de manifestaciones culturales que me parecen verdaderamente transgresoras, no para Sevilla, sino para lo que está pasando en el mundo, ¿no? En el año 65 también es cuando abandona Sevilla Agustín García Calvo, que también había tenido un papel importante, como no lo tendría. Y tú haces referencia, por una parte, al mundo universitario, porque está Derecho y Medicina principalmente, que son los focos fundamentales, pero también hay mucho mundo cultural al margen de la universidad y grandes, digamos, diletantes que se reúnen en cafés. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, o sea, antes decía que para mí, de alguna manera, lo que menea realmente Sevilla en aquella época son estas 2 revueltas estudiantiles y todo lo que hay alrededor. Y obviamente, digamos que en la universidad da pie a una serie de iniciativas culturales que están ¿no? que están en esa onda de rebeldía, ¿no? A través de las olas de cultura, sobre todo, y a través del teatro, que el teatro más interesante que había entonces era el teatro universitario, ¿no? Realmente no había apenas un teatro, el TEU, lo que se llamaba el TEU de Sevilla, o en teoría todas las facultades tenían su propio grupo de teatro, que si era la de filosofía, pues tenía el TEU de filosofía, si era de medicina, el TEU de medicina, pero eran, bueno, alumnos de estudiantes que se reunían en el aula de cultura y hacían una horita o 2, normalmente no le daban ni permiso, ¿no? Pero había un TEU de Sevilla que digamos que aglutinaba a todo el distrito universitario, que ese tenía mucho dinero y manejaba grandes presupuestos. Ahí estaba Joaquín Alvide, que es alguien también muy conocido, ¿no?, en la ciudad, que falleció, me dio mucha pena, no pudo ver el libro, pues hablé muchas veces, discutí muchas veces también, pero creo que es alguien que merece su reconocimiento, y en esta página, en la parte que le toca, yo así se lo reconocí. Y digamos, bueno, que al margen de estas iniciativas desde la universidad, la ciudad, efectivamente, se empiezan a ocurrir cosas al margen de este centro, ¿no?, de rebeldía, ¿no? Y hay ahí figuras, pues, tan interesantes que para mí fue una especie de descubrimiento, porque es un personaje del que no se había hablado realmente hasta entonces. Quien lo trató o conocía, se hablaba, era como un mito de conversación de bar, pero y me costó muchísimo, digamos, levantar la crónica de su historia, que era Juan Blanco, ¿no? Juan Blanco de Seda fue un filósofo callejero que lo que se dedicaba era a dar clases de filosofía a quien quisiera en una cafetería en la Alameda, que ya no existe, que era la Granja Viena, ¿no? Y allí este hombre pues empezó a conseguir aglutinar por las tardes a gente que iba a que le explicara la filosofía, ¿no? O a dialogar con él, o a pelearse con él, y no hablaba solo de filosofía, sino de cualquier tema, ¿no? De estética, de pintura, era como un gurú, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, pasaron Alfonso Guerra, Felipe González, el grupo SMART, es decir, era alguien que estaba abierto a todo, ¿no? A gente de la política en aquel momento clandestina, a gente de la pintura, tenía mucha relación con muchos pintores, con otros personajes también loquísimos como Toto Estirado, que es otro personajazo de la época. Y bueno, pues
gente del rock, en fin, que era alguien que con los flamencos, ¿no? Los flamencos de la Alameda auténticos, él tenía tratos con todos ellos, ¿no? Y fue alguien que de verdad yo conseguí entrevistar prácticamente a todos sus discípulos directos, los que iban regularmente a sus clases por la tarde, a que les diera este hombre, le enseñara filosofía, y lo que hacía era enseñarles a pensar. Y estas personas tienen una devoción alucinante por Juan Blanco. O sea, todos me dicen, yo no te puedo explicar quién era ese hombre. O sea, no tengo palabras para explicarte cómo me cambió la vida conocer a esa persona, ¿no? Y bueno, era eso, como una persona enigmática, porque apenas hay fotos de él, nunca puso nada por escrito. Él daba clase con el método socrático, digamos, él hablaba y tú lo escuchabas, y tú te hacía preguntas, y él lo que hacía era hacerte preguntas, ¿no? Y tumbándote todos tus razonamientos, ¿no? Y es alguien curioso porque venía de haber sido expulsado de la universidad. Él era profesor, él era estudiante de filosofía, contradijo a uno de los grandes popes de la universidad entonces, que era Jesús Arellano, y este hombre lo expedientó de alguna manera, y él se fue de la... Entonces era alguien que no tenía título no había estudiado filosofía, no había estudiado profesor, y se convirtió en el gran profesor de filosofía no reglada que hubo en Sevilla en los años 60, ¿no? Y la verdad que todo el que lo trató tiene una devoción increíble, ¿no? Y es un personaje súper interesante, ¿no? Y de hecho se hizo una especie de recopilación, porque luego él fue a Madrid y ya digamos que sí reglamentó estas clases, ¿no? Y ya cobraba, porque él no cobraba dinero, o sea, era todo por amor al arte, ¿no? Y en Madrid, que se siempre está a cobrar por estas clases, se hizo un librito homenaje a él, ¿no? Un poco resumiendo su pensamiento, y la introducción se la hizo Alfonso Guerra, o sea que verdaderamente fue alguien que marcó, ¿no? Que marcó en la ciudad, ¿no? Y este hombre tiene una cuestión curiosa, que siendo obviamente alguien antifranquista, ¿no? Tenía mucha trifulca, digamos, con el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, que era otro núcleo, digamos, no contracultural, sino que era en Sevilla. El Partido Comunista se basaba en una parte importante en una célula de intelectuales y pintores. Creo que es algo que no sé muy bien si pasó en toda España, pero aquí hubo una célula de afiliados al Partido Comunista que tenían como misión, llamada empresa, de encontrar acólitos para la causa, pero a través de la cultura, no a través, digamos, del proselitismo teórico, ¿no? Entonces, esta gente, este núcleo del Partido Comunista, montó en Sevilla una cosa que se llamó el Centro Tarteso, Centro Cultural Tarteso, que fue como una especie de centro de conferencias, de exposiciones, y lo que pretendían era, curiosamente, introducirse en la burguesía sevillana. O sea, no le interesaba... O sea, ellos, su misión era captar para la causa comunista a la burguesía sevillana, ¿no? Hubo muchos burgueses que simpatizaban con el Partido Comunista, por extraño que parezca. Y entonces este Centro Cultural Tarteso contrató a Juan Blanco para que le diera clases a las juventudes comunistas. Y este hombre dijo que sí, sin ser del Partido Comunista, pero dijo que sí. Y aquellas clases acabaron como el Rosario de la Aurora, porque todos los chavales que dieron clase con él se fueron del Partido Comunista. Porque el hombre lo que le enseñaba era a pensar. Y entonces, digamos que los principios del marxismo que él daba se salían, digamos, de la horma que le habían de alguna manera dictaminado dentro del partido, de lo que debía entenderse o darse por marxismo, ¿no? Por lo cual, estas contradicciones, ¿no? O estas pequeñas disputas a mí me encantan. Yo creo que Sevilla vamos, mi libro está lleno de contradicciones de este tipo, ¿no? De mezclas de que tú dices, bueno, pero esto cómo puede ser que colaborando con el Partido Comunista estuviera una persona como Juana de Arco, ¿no? Que entonces no tenía la galería, era una señora bien de los remedios, muy conectada con la estructura civiles de la ciudad. Y esta señora yo creo que es la persona que más dinero consiguió recaudar para el Partido Comunista de
de toda Sevilla, ¿no? Porque se dedicaba a hacer subastas de arte y todo el dinero de estos pintores, que todos eran del Partido Comunista, iba a la causa comunista, ¿no? Eso es a priori una contradicción. A mí me encanta, a mí me parece que, en fin, que cada uno estaba mirando por su interés y a todos les salía rentable aquello, ¿no? Otra contradicción es que la CIA, esto parece ya que, yo sé que mencionar la CIA es como que ya me acabo de cargar la charla, pero bueno, la CIA, y no soy ningún conspiranoico, pero la CIA era quien financiaba la Fundación Ford, eso está demostrado. Y la Fundación Ford llegó a patrocinar eventos organizados por el Partido Comunista a través del Centro Cultural de Arteso. Entonces, ahí te llegas a un punto en el que la CIA está financiando un acto del Partido Comunista en Sevilla, ¿no? Pues fue así. Entonces, yo creo que Sevilla, me imagino que pasará en toda España, pero que Sevilla es un sitio donde estas aparentes contradicciones se daban sin parar, ¿no? Y son muy interesantes. La verdad que hacen que digamos, la escena contracultural de la ciudad tuviera un punto especial con respecto a otras ciudades, ¿no? Tú dedicas bastantes páginas a las artes plásticas, al teatro, a la música, la literatura también, pero quizá un poquito menos. Y bueno, comenzamos hablando de Manuel Ferrán. A él se le ha encuadrado en un fenómeno un tanto vago, como podría ser de los narraluces, que la mayoría de los estudiosos dicen que no existe como tal, que fue una etiqueta comercial. ¿Qué sucede en la literatura sevillana estos años? Esa pregunta es interesante, porque efectivamente, aunque en Sevilla obviamente hubo escritores en esa época, ¿no? Bueno, Manuel Ferrán, por supuesto, Julio Manuel de la Rosa, que bueno, lo hemos tratado mucho, Alfonso Grosso iba y venía, en estos años en concreto, iba y venía a Sevilla, no vivía realmente, creo que ya aquí. Y luego, bueno, había poetas también, ¿no? Pero yo, sinceramente, la obra de estos escritores no la he considerado contracultural. Aquí hay dos opciones. Una, que yo me haya equivocado en la valoración, pero creo realmente que en aquella época publicar un texto que tuviera, o sea, que tuviera concomitancias con algo contracultural era muy complicado. Porque los libros pasaban una censura realmente profunda. Hasta el año 66, que es La ley de prensa, sí. Lo que vino fue casi peor, porque desplazar la responsabilidad... Era como una especie de autocensura. Por ejemplo, Alfonso Grosso ya había tenido muchísimos problemas con la censura. Él había hecho varios libros y Manuel Barrios también, quiero decir que habían tenido unos encontronazos muy grandes. De hecho, Alfonso Grosso creo que se tuvo que ir de Sevilla por una trifulca de esta, que estaban muy señalados. Y entonces creo que estas personas, estos escritores, que no es que fueran contraculturales, y no es que formaran parte de la escena contracultural, pero sí podrían haber hecho algún tipo de texto que estuviera más en la onda de lo que estaba ocurriendo entonces a nivel literario, ¿no? Me refiero contraculturalmente, ¿no? Realmente no hay ningún texto que responda a esa premisa, ¿no? Y mi conclusión es esa, es que yo creo que realmente no se atrevieron o sea, nadie escribió porque era muy complicado, realmente casi a nivel español tampoco hay grandes escritores contraculturales, ¿no? Había algunos poetas, desde luego en Sevilla no lo hubo, había algunos poetas asociados con el Partido Comunista que no son conocidos, digamos, que no han tenido luego una obra así consistente, que no publicaron nada en este periodo, ¿vale? Empezaron a publicar ya en el año 70, por ahí. Yo no he encontrado ninguna poesía, ningún poeta que respondiera realmente a esta premisa, y de luego novelista ni cuentista tampoco. Entonces, sí que había una escena literaria moderna, porque todos estos escritores pues tenían la mente puesta en Faulkner, en fin, tenían un conocimiento muy grande de la narrativa contemporánea, ¿no? O sea, no es que fueran unos antiguos ni mucho menos, pero no terminaron de dar el salto a hacer ya digo, una literatura contracultural que en España hubo muy poco, insisto, es decir, que poetas contraculturales en España tampoco que hubiera mucho, pero sí que había algunos poemarios que pudieran tener a lo mejor, podían hermanarse, por ejemplo, con la poesía beat, ¿no?
Félix Grande, Agustín Delgado, en fin, algunos poetas hay, ¿no? Julio Miranda, ¿no? Que estudió hace poco, bueno, que era cubano, pero vivía aquí, en fin, poetas más o menos había, pero en Sevilla la verdad que no lo hubo. Entonces, para mí, que yo me hubiera gustado haber dedicado parte de mis esfuerzos a la escena literaria, porque creo que la hubo, no cuadraba con las intenciones del libro. Entonces, están de fondo, porque el Centro Tarteso, por allí pasaron todos ellos, ¿no? De hecho, había varias tertulias que son interesantes, en tanto en cuanto en esas tertulias se confabularon ciertas acciones que sí más o menos podían tener un sesgo, si no contracultural, pero sí antifranquista. Pues había varias tertulias interesantes en el propio Tarteso, en la cafetería esta, en el restaurante, el bar Giralda, en Mateo Gago, también un sitio de reunión muy importante. Y bueno, ahí de fondo en el libro está toqueteado este mundo literario, pero no tiene protagonismo, no está en primera fila porque ya digo que no hubo escritores. Yo no he considerado que hubiera ningún escritor contracultural. Quizá en parte por la ausencia de revistas, ¿no? Porque las revistas quizás son más propicias a un pequeño desliz vanguardista que no una obra de tomo como esto. Sí. Pero realmente en esos años no hay ninguna revista. No hay ninguna revista, desde luego literaria, no hay ninguna revista. La única revista que hubo, que fue la revista Tarteso, que solo sacó un número, que era eminentemente literario, donde ahí, mira, ahora que lo dices, había 5 poemas de un poeta sevillano, interesante, que todavía vive, creo que tiene 87 años, que es Francisco Vélez Nieto, no sé si tú lo conoces, que este hombre era del Partido Comunista y estuvo todos los años 60 exiliado en Alemania, donde allí tuvo varias revistas de poesía. También te digo que esa poesía tan, ¿cómo te diría? Tan centrada en transmitir el mensaje comunista, yo tampoco la considero contracultural, ¿vale? Pero bueno, la única revista de literatura que hubo es esta Tartesio, que solo tiene un número, y bueno, ahí hay artículos de Julio Manuel de la Rosa, creo que hay algo hablando de Octavio Paz, no sé si te lo mandé alguna vez. Pero no, en fin, que no tiene, eso ahí no hay transgresión ni hay nada parecido. Y luego sí que había pequeñas revistas en los colegios mayores y las aulas de cultura, pero eran revistas que sacaban un número, 2. Yo he consultado las que encontraba, porque tampoco es fácil encontrarlas, pero ahí no había nada interesante. Y luego la revista más interesante que había, que no era literaria, aunque había alguna cosa, era una revista que se hizo en Derecho, que se llamaba, ¿cómo se llama el patrón de la Facultad de Derecho? Peñafort. La revista se llamaba Peñafort y esa revista sí que es interesante, no a nivel literario, pero porque la llevaban los alumnos, lo llevaban 4 alumnos que eran los líderes estudiantiles del momento, ¿no? Curiosamente, de ahí había varios que luego fueron profesores en Derecho y me dieron clase. Si yo hubiera sabido entonces lo que se habla, los acribillo. Que era Manuel Ramón Alarcón, Pipo Clavero, que sí hablé, por él también falleció antes de sacar yo el libro, pero con él sí hablé mucho. ¿Quién más estaba allí? Bueno, no sé si había un Pérez Royo por ahí. Bueno, el caso es que en esa revista sí que hay una cosa interesantísima, y es que muchos de ellos, y también de nuevo está aquí la CIA, muchos de ellos viajaron en un programa de intercambio que había con la Casa de América, viajaron a Estados Unidos, a Washington, en el año 66, 65, por ahí, ¿no? Estamos bastante pronto. Y en teoría, ellos iban a Washington a aprender democracia, ¿vale? A conocer cómo funcionaba un país libre, un país democrático, y como ellos estaban ya, digamos, señalados como los líderes del futuro de las revueltas estudiantiles, la Casa de América y el Departamento de Derecho los mandaban allí a empaparse de la democracia, ¿no?
pero como eran, porque estos eran totalmente del Partido Comunista, o más, Manuel Ramón Alarcón era el Partido Comunista le parecía Barrio Sésamo, él era de Acción Comunista, ¿no? Entonces, esta gente, lo de Manuel Ramón Alarcón es increíble, porque él cuando llegó ahí dijo, esto está muy bien, se entrevistó con Earl Warren, famoso de la comisión Warren, conocía a Robert Kennedy. Y cuando estuvo ahí, dijo, ustedes estaban muy bien, dice, pero yo quiero hablar con los representantes del Black Power, ¿no? Que eran los negros, que en aquel momento empezaba, y era una cosa que se llamaba el CODE, ¿no? Y lo consiguió. Se reunió con un líder negro afroamericano para que le diera la contraversión de esa democracia, ¿no? Que le estaban intentando vender, ¿no? Y cuando él volvió a Sevilla, en esta revista Peñafort, escribió un artículo que es flipante, porque es del año, no sé si es del año 67, donde él hace un análisis entre los hippies y el Black Power, ¿no? Y él ya dice ahí que los hippies son casi unos melindrosos, ¿sabes? Y que el Black Power es una alternativa válida digamos, de posicionamiento antisistema, y ojo lo que dice, porque están armados, ¿sabes? O sea que, aparte de que un sevillano tenga un conocimiento tan fuerte, ¿no?, de algo que está pasando en Estados Unidos, que yo no creo que aquí en España en el 67 nadie hubiera tenido un contacto con los miembros del Black Power, ¿no? Y que escribiera eso en una revista de derecho, que es una un poco barbaridad lo que puso, es sorprendente del conocimiento tan directo que tenían esta gente de la contracultura, en este caso americana, ¿no? Y esa revista, ya digo, no es que literariamente no tenía... Hay algunos poemas de Pipo Clavero, que luego sé que fue poeta de Pecado de Juventud, pero los poemas no son contraculturales, son así como muy ensimismados, ¿no? Y por eso, es que la literatura yo la descarté, pero en las revistas que me preguntaba sí que había encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo esta revista Peñafort, que además que es súper putre, que está hecha a la máquina de escribir, unos dibujos así, unos cuadrados, o sea, una maquetación horrible, pero es muy interesante. Ahí hay artículos fuertes, vamos. Oye, y Sevilla, que es el foco del libro, pero me consta que tu libro ha sido muy bien acogido en otras partes de España, que ha tenido buenas reseñas en diferentes lugares. Hay una especie de interés por este fenómeno que se produjo aquí, y me gustaría que pusieras en relación lo que ocurre en Sevilla con lo que ocurre en el resto de España. Sí, el interés yo creo que ha tenido el libro fuera es, un poco el por qué yo he hecho este libro. Digamos que la contracultura en España es algo que se lleva estudiando no desde hace mucho, pero sí que es como un foco ahora mismo de investigaciones en la universidad, ¿vale? Se está intentando reconstruir lo que ocurrió en España desde los años 60 hasta los años 80, incorporando al relato que hasta ahora se había estudiado toda esta parte contracultural, porque parecía que lo que había pasado en España era como una especie de copia, de imitación de lo que estaba pasando fuera, y la verdad es que a medida que se va investigando nos damos cuenta que la contracultura en España fue de las más potentes del mundo, realmente, ¿no? Más allá de que haya cosas que fueran miméticas, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Pero aquí hubo un movimiento muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, sobre todo en Barcelona, con algunos coletazos en Madrid, y siempre se ha dicho, en los primeros estudios que se empezaron a hacer, los primeros textos que se empezaron a escribir sobre aquello, que Sevilla era el centro, era el origen o el sitio por donde la contracultura internacional había entrado en España, ¿no? Pero no había ningún estudio detrás que afirmara eso, ¿no? Eso estaba sustentado pues en relatos de gente que había vivido la época y como los primeros textos que se han escrito sobre la contracultura en España, como pasa con todos, se han hecho en Madrid y en Barcelona, pues debemos reconocerle la generosidad de que todos se habían creído que esto que le habían dicho los cuatro sevillanos, por lo que habían hablado, era verdad, ¿no? Y lo habían puesto en su libro. Entonces, siempre se ha dado por bueno de que en Sevilla empezó eso, y era una idea que yo
siempre decía, pero ¿por qué? ¿Dónde están los datos o en qué nos basamos? Porque en lo que te decían ellos, o sea, porque siempre se ha dicho Smash, ¿no? Que el grupo Smash, pero este grupo Smash es de este año 69. A mí 69 casi que se está acabando ya todo, no sé, quiero decir que eso no es el origen de nada, que en Barcelona en el 68 ya había cosas y en Madrid, es decir, que Smash no era el principio. Entonces, bueno, un poco por dar, yo creo que yo empiezo a investigar eso por convencerme a mí mismo de que eso era verdad, ¿no? Y por eso creo que el libro este, me consta que en los ámbitos universitarios lo han abrazado como por fin podemos citar algo con chicha. Porque, claro, entrevistar a alguien que te diga así por encima, porque eso también podemos hablar de eso. La memoria de la gente es una cosa atroz. O sea, lo que pensáis que os acordáis de una cosa, ya os digo que no os acordáis de nada de lo que habéis vivido, porque yo o sea, una mesa como esta la recordemos dentro de 10 años y no nos acordamos ni de quién estaba sentado. Pero incluso con fotos habrá gente que te diga, yo no estuve allí. Entonces, yo haciendo esto he visto cosas de loco. La gente que me contaba una cosa y yo siempre decía, pero ¿quién más estaba allí? Estaba fulanito. Le digo, fulanito, ¿tú estabas ahí? Dice, yo no. Digo, vale, ¿quién más estaba allí? Menganito, ya lo hablo con Menganito. Sí, yo estaba ahí. Y pasó esto para nada. O sea, es imposible, o sea, jamás he encontrado algo que esté clarísimo, ¿no? Era todo, ha sido todo muy tortuoso, ¿no? Es verdad que estamos hablando de algo de hace 50 años, ¿no? Incluso 60. Pero lo que quería decir, que todo lo que se había escrito se había hecho sobre la contracultura en Sevilla era de oída, realmente. Nadie había hecho un estudio en firme. Y luego, pues, las dos únicas cosas serias que se han hecho fueron un documental, Cristo de Base Iglesia, que es magnífico, donde yo creo que sin querer, o sea, que ni la gente que se acuerda mal creo que se acuerde mal queriendo, ni la gente que se pone diciendo que yo estuve aquí lo dice por ponerse en una medalla. Es que la memoria es cruel. Y con el documental de Gervasio, que insisto que es magnífico, yo creo que se estableció un relato que para mí no se sostiene. Pero no porque Gervasio quisiera manipular la historia, sino porque de alguna manera ese relato daba a entender que la contracultura estaba en Sevilla, que llega a Barcelona, y no es así. O sea, no hay, ese trasvase no existe, ¿no? Y luego hubo una exposición que tuvo un alcance mínimo, porque es que quien no vio la exposición, pues no pudo ver cuál era, digamos, el discurso que incluía esa exposición, porque no, el catálogo nunca se ha publicado. Creo que se va a publicar ahora, 20 años después, pero bueno, bienvenido sea. Entonces, entre un documental y una exposición faltaba un libro analítico, un libro académico, por así decirlo, y en la universidad ya digo que todos los estudios de contracultura que se están haciendo en Madrid, en Barcelona y en Estados Unidos, y hay un grupo específico de gente estudiando la transición española y en Liverpool, este libro para ellos es su hermana, porque yo no soy un investigador universitario, pero yo he hecho el libro con un rigor académico absoluto. Solo que intentar que no sea un coñazo como los textos académicos. Entonces, para ello, ya digo, es la primera vez que pueden hablar y citar algo con algo detrás. Es decir, si yo digo que... O sea, yo no afirmo, después de haber hecho esto, que el origen de la contracultura está en Sevilla. Es decir, es una tontería. Pero bueno, ahí está la leyenda. Yo tampoco voy por ahí diciendo, no digas eso, ¿sabes? Me da igual, pero que se han creado, que hay una serie de relatos ahí que se han sobreentendido que no tienen, que para mí no tienen sustrato real, ¿no? Otro es la conexión que se ha hecho con el PSOE de la transición, que claro, algunos de los del PSOE luego estaban por aquí. Hablo de Alfonso Guerra, Felipe González, Amparo Rubiales, estaban aquí porque vivían en Sevilla, no porque formaran parte de esto, ¿no? De hecho, eran bastante periféricos, ¿no? Pero como vivían en Sevilla, eran amigos de Gonzalo García Pelayo, o vamos, Amparo sí tuvo cierto protagonismo, Alfonso Guerra también tuvo protagonismo, Felipe González ninguno, pero se ha ido creando la idea
como que el PSOE que luego toma el poder en la transición es hija de esta contracultura sevillana, ¿no? Y que no tiene relación ninguna, ¿no? Pero bueno, sí, son relatos que se han creado no a maldad, sino por falta de datos, y yo tampoco voy por ahí desmintiéndolo, pero que por eso creo que el libro es verdad que ha llamado la atención y lo han acogido con mucha fuerza, sobre todo en el ámbito universitario. Sí. Eh, Tiene bastantes notas, pero ninguna de ellas es la referencia de la página, no sé qué, evitas todo ese relleno tan incómodo. Un pequeño apunte publicitario, hay ejemplares ahí para que ustedes compren si lo desean. Y yo creo que llevamos casi una hora hablando. Podríamos dejar paso, si te parece, alguna pregunta, si tiene el público, porque creo que sería quizá fructífero. Si tienen alguna duda, comentario que plantearle al autor. La exposición, has dicho una exposición, ¿qué exposición? Perdona, la exposición es una que hizo Pedro G. Romero en el CAC, que se llamaba Vivir en Sevilla, que realmente, vamos, no es que fuera una exposición sobre la historia de la contracultura en Sevilla, pero que sí que añadía ideas, añadía relatos y autores a este posible relato de la contracultura, ¿no? Pero claro, esa exposición, quien la vio, y que no sabe, vamos, yo no la vi, es decir, yo no sé qué se puso ahí. Vamos, lo sé más o menos, pero que yo no sé lo que hizo Pedro. Es que yo sí conocí, era muy jovencito, a Juan Blanco, al Pájaro, se reunía en el bar más raro que había por la zona de la Alameda, que era en el multicentro. Era un sitio así, un no lugar. Él vivía en la calle Guadalquivir, que tenía una familia. Después fue en Madrid, como padre también filosófico de Belén Gopegui. Sí, exactamente. Sí, sí. Como cuando venía Belén, él la acompañaba hasta el AVE. Y quería decir simplemente una cosa. En la novela Palma Gallarda de Ignacio Romero Solís, en el tercer tomo, estuvo investigando, él no lo conoció, me preguntó a mí, a Piscolira, a algunos amigos que sí lo conocíamos, pero no lo llama el pájaro, sino el búho. Ajá. Entonces, y hablando con Ignacio, yo no estaba de acuerdo, porque el pájaro es el pájaro, pero decía, es que yo me da pudor sin conocerlo y sin haberlo conocido, nombrarlo de una manera tan directa que todo el mundo va a saber de quién es. No vaya que sea impreciso y tal. Entonces hay una tertulia que se da en el rinconcillo, en la parte ya del final de la Segunda Guerra Mundial, que los años a los que se refiere la novela, y hay una alternativa, el final, que es que uno de los personajes de la familia va a esa tertulia del búho, en la Granja Viena, como tú cuentas. Entonces, de algún modo empieza el personaje literario a estar ya. Sí, de hecho Ignacio me contó que estaba haciendo otra novela sobre ya los años 60 en Sevilla, que no sé si la ha acabado. Acabo de terminar cocina, literatura, paisaje y literatura. Esa no. Eso no es novela, eso es. Bueno, Ignacio no, pero su hermano Diego, conocido tuyo, él participó en una cosa que ocurrió aquí que fue realmente también fascinante, que fue lo que se llamó los seminarios Marcús, ¿no? Que también demuestra el conocimiento tan directo que se tenía en la Universidad de Sevilla, de gente de peso como era Herbert Marcuse, que era como el ideólogo de todas las revueltas estudiantiles. En el año 68, en la universidad se organizan unos seminarios dedicados a estudiar durante 3 días la obra de Marcuse. Y quien organiza esos seminarios es precisamente Jesús Arellano, con quien se enfadó Juan Blanco en su momento, pero que era una persona cercana al Opus. Entonces, alguien del Opus organiza los seminarios de, digamos, el pensador más anti todo que existe en la universidad, y uno de los estudiantes que organizaba los seminarios era Diego, bueno, que lo conoce, y el hermano de Romero Solís, que eran altos terratenientes devenidos del Partido Comunista, y
se la censuraron, o sea, le cancelaron los seminarios y ahí sí que conseguimos, vamos, yo no, pero otra persona, un profesor de la universidad, a quien yo entrevisto en el libro, que es Alberto Carrillo Linares, que es el que ha estudiado todo el movimiento estudiantil en Sevilla en esos años. Y él tuvo la chiripa, porque yo no fui capaz, de acceder a los informes policiales de la época. Y él encontró el atestado del policía que vigiló los seminarios Marcus. Y ahí es donde califica a Pipo Clavero de rebelde, peligroso, hipioso, no sé qué le pone. Y calificaron los seminarios Marcus de Ateneo Libertario. O sea, pero algo organizado por un catedrático de filosofía del Opus. Era un Ateneo Libertario para la policía, ¿no? Y quien está organizando eso es un chaval que es del Partido Comunista, que es hijo de un terrateniente impresionante. Entonces, esas son estas contradicciones que yo creo que Sevilla era un sitio particular para que se mezclaran todas estas cosas, ¿no? Para que nadie, digamos, terminara haciendo lo que se supone que le correspondía por clase social o por forma de pensamiento. O sea, aquí la gente hacía un poco lo que le daba la gana, ¿no? Y lo de los señores Marcus es increíble. Yo creo que no creo que en ninguna universidad de Sevilla, o sea, de España, se hiciera algo parecido, ¿no? ¿Una otra pregunta? Bueno, yo a mí se me ha quedado una cosa. Entonces, el tema del Partido Comunista. Bueno, yo no soy de aquí, yo en Pamplona en aquella época. Pero el Partido Comunista, entonces, es característico de decir que va al tema cultural, a formar grupos que producen la cultura y en la universidad, ¿no? A ver, eso ocurrió en toda España. Es decir, hay hay papeles, vamos, eso, Carrillo, en el año 60 y no sé qué, 64, 65, hay un cambio dentro de las directrices del Partido Comunista donde, digamos que se abre, y además curioso, hay una apertura casi en paralelo a la Iglesia. ¿Verdad? Exactamente, entonces como que en paralelo hay dos instituciones que dicen estamos anquilosados, ¿no? El mundo funciona de otra manera y hay que adaptarse al mundo. Entonces, el Partido Comunista instaura unas directrices donde se pide a los afiliados que se creen células culturales para captar a la gente a través de la cultura, ¿vale? Esto corre en paralelo a un movimiento pictórico que se dio en toda España y con mucha fuerza en Sevilla, que era Estampa Popular, ¿vale? Que era pues una serie de pintores, de grabadores la mayoría, que sí que hacían grabados baratos, digamos, para poder venderlo y sacar dinero para la causa. Muchas veces el dinero iba para sacar de la cárcel a compañeros, para pagar multas y tal. Y estos grabados eran, digamos, como muy obvios, ¿no? O sea, tienen una estética interesante que se fue quedando un poco obsoleta a medida que los años 60 avanzan, pero eran, pues, digo que era muy obvio el mensaje. Era un campesino desdentado, un obrero ahí con la espalda rota, en fin, que el mensaje estaba bien como para, si te dirigías a determinar población, el mensaje era efectivo. Pero a medida que se sofistica los jóvenes y que está la universidad, ese mensaje se queda caduco. Entonces, de hecho, lo que le ocurre a muchos grupos de estampa popular, que hubo en Valencia, en Cataluña, o sea, en Barcelona, en el País Vasco, en Madrid, en Andalucía, o en todos lados, Córdoba, en Sevilla, es curiosamente que muchos de ellos empiezan a adoptar los principios estéticos del arte pop, que es lo mismo, solo que con colorines, y que en vez de criticar ahora, o sea, que el cuadro sea una crítica directa a la situación económica del campo, lo que hacen es criticar a la burguesía, o criticar a la sociedad de masa, o criticar al capitalismo, ¿vale? O una cosa que se hizo aquí en Sevilla mucho, que eran carteles de iconos de la causa. El Che Guevara, Ho Chi Minh, en fin, lo que fueran, ahora cuesta un poco, pero los jóvenes tenían en sus habitaciones, pues, pósters del Che Guevara, de Karl Marx, de Ho Chi Minh, de Mao, de cosas contra el Vietnam, en fin. Pero ya tenía eso una estética pop, ahí hay varios
cuadros, varios. Y entonces, digamos que ese fue un poco el proceso de adaptación de estos pintores que eran estrictamente del Partido Comunista. Pero luego, ya digo, se crean una serie de iniciativas para, a través de la cultura, efectivamente, captar a gente joven, ¿vale? Dentro de la universidad y fuera de la universidad. Y ahí es donde yo creo que patina el Partido Comunista, porque los principios del Partido Comunista son anticontraculturales. Primero, porque el tema de la droga era algo, vamos, que tiene sentido, que no es una crítica, ¿sabes? Ellos se medían en unos parámetros, y en esos parámetros sus reuniones eran clandestinas, si te pillaban ibas a la cárcel, es decir, que se jugaban el cuello. Entonces, cuando captaban a un hippie o un potencial hippie, el hippie empieza a fumar marihuana, a tomar LSD, entonces esa persona se convierte en un peligro para el Partido Comunista. Yo que estar por la calle viendo pajaritos, como lo pille cualquier poli, le saca a aguantar donde estamos escondidos. Entonces empezaron a rechazar a estos jóvenes que en verdad les interesaba más la rebeldía que ofrecía la contracultura frente a la rebeldía que era muy estricta también y era un poco plúmbea que le ofrecía el Partido Comunista, ¿no? Y hay un caso paradigmático que es el pintor Toto Estirado, ¿no? Que acabó siendo un loco del LSD y él al principio era del Partido Comunista. Cuando digo que era, no es que tuviera carnet, sino que iba a las reuniones, que era simpatizante, como muchísima gente inquieta en aquel momento. Yo creo que nadie creía que el comunismo fuera la solución, pero el comunismo era el único sitio donde plantar batalla al fascismo. Entonces, este Toto Estirado, pues acá lo echaron. Y ocurría igual con gente que era homosexual. El Partido Comunista los consideraba gente... tampoco. Bueno, pero es decir, que todo esto era un poco de cara a la... Yo tengo historia, la intrahistoria del libro y cosas que me han contado, que no las puedo contar por pudor, son mortales, vamos. Las de orgías con un conde, no sé qué, en fin, que ahí todo el mundo luego de puertas para adentro hacía lo que le daba la gana, pero que tenían que como que guardar las formas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la evolución del Partido Comunista y de los pintores, sobre todo, y de los intelectuales que había alrededor, que digamos los que tenían más, los que le atrajo más la libertad que ofrecía la contracultura, se quedaron fuera de aquello. Y yo creo que se volvió obsoleto, la contracultura vuelve obsoleta al Partido Comunista. Claro, Antes de que eso, porque es una ortodoxia. porque es la misma ortodoxia, que si yo lo que quiero es salir de esta dictadura, no voy a entrar en esta otra, ¿no? Entonces, la contracultura era un lugar intermedio donde obviamente el modelo alternativo que planteaba era utópico. O sea, era basar las comunas en el trueque, o sea, era anticapitalista, era todo por igual, todo, o sea, pero que eso, bueno, ya hemos visto que no puede funcionar, ¿no? Pero que por lo menos era más, desde luego era más abierto, ¿no? Y más ameno y más agradable también, porque no tenían a los chavales estudiándose el Capital de Marx de memoria, en fin, que contra cultura nadie le pedía a nadie que se leyera nada. Y otra cosa, pues ¿qué es lo que no, otra cosa era lo de las bases de Morón y los americanos, estos ¿cómo influyó eso? Has abierto el melón. A ver, aquí hay... Ese es otro relato que se ha impuesto por inercia, de que aquí lo que ocurrió fue en gran parte por la cercanía de las bases militares, ¿no? Yo no creo que eso fuera así. No me... Me has dicho que no con ellos, había muchos americanos. Sí, había un montón de americanos, pero vamos a ver. Los americanos que había aquí, en Los Remedios había muchos americanos que no tenían nada que ver con la base, ¿vale? Eran que estaban allí porque allá había una comunidad de americanos, que por cierto averigüé por qué había tantos americanos en Los Remedios. Esto lo voy a contar en gracioso para que veáis lo que es investigar fino. Yo quería entender bien lo de los americanos en Sevilla, ¿no? Que claro, todo el tema de la base y eso era como muy complicado acceder ahí, ¿sabes? Yo no podía hablar con ningún sargento de nada, entonces me da hasta vergüenza. Me encontré un foro en TripAdvisor de americanos que habían vivido en Sevilla en los años 60, que querían volver a Sevilla para recordar su infancia.
Y entonces preguntaban, oye, ¿la base sigue funcionando? Santa Clara, ¿cómo está? ¿no? Y estaban hablando entre ellos. Entonces yo me metí en el foro y empecé a acosarlos a todos, mandándoles mi email. Yo les explicaba, mira, estoy investigando eso, si me queréis escribir tal, nadie me escribió. ¿Vale? Y como yo estaba 5 años con esto, a los 2 o 3 años me llega un email de una señora y me dice, dice, he leído tu correo, yo viví en Santa Clara del año 66 al 68, era muy joven, tenía 12 años, pero mi padre era sargento de no sé qué leche y todavía vive, tiene 90 años. Entonces dice, yo voy a ir a Sevilla con mi hijo y le quiero enseñar donde yo vivía. Dice, y entonces yo le dije, venga, te hago un trueque. Digo, me dejas hablar con tu padre, tú me cuentas lo que recuerdes y yo te llevo a Santa Clara en coche y te enseño aquello. ¿Vale? Que quedé con esta señora, con su hijo, que no le importaba absolutamente nada de lo que le contaba la madre, y me llevé a la madre a Santa Clara. Entonces ya estaba allí flipada, porque claro, no se parecía realmente a nada de lo que ella recordaba. Pero bueno, me enseñó aquello, me explicó aquello, cómo funcionaba aquello muy bien, ¿no? Había un autobús azul que la llevaba al colegio, al Sevilla High School de la base de San Pablo, en fin, me contó todo lo que pudo y pude hacerle algunas preguntas al padre. Entonces, el padre me contó, y cuadra totalmente, que en los remedios, o sea, todos los americanos de la base iban a Santa Clara, ¿no? Y Santa Clara en el año 60, no sé exactamente ahora, 62, 63, peta, se colapsa por la crisis de los misiles, que no sé en qué año fue, 62, 63, bueno, la crisis de los misiles hizo que el relevo que tenía que salir de la base de vuelta a Estados Unidos se paralizase, pero ya estaba mandado el siguiente, por lo cual hubo una sobrepoblación en Sevilla. Entonces, tuvieron que buscar rápidamente sitios donde meter a esta gente. Entonces, los 2 barrios que estaban en aquel momento en construcción eran Los Remedios y Bani, que también hubo muchos americanos. Entonces los empezaron a meter allí, los pisos nuevos que había estaban vacíos. Y si os fijáis, él lo pilló, abre en el 62. Abre para empezar a darle de comer a esa gente. Y luego la base que era en San Pablo, donde estaba el supermercado de los americanos y todas las cosas. Pero en el 63 externalizan eso y se lo llevan al polígono este donde estaba Antares. ¿Cómo se llama eso? Claro. ¿Amarillo? ¿Sabes? Ella, La estrella. Sí, pues bueno, ya había un polígono, estaba el piso, y ahí pusieron externalizaron el supermercado y eso está en medio de Bami de los Remedios. O sea, que todo cuadraba, que no me estaba hablando ahí tan chocho, digo, o sea, todo me cuadra. Y entonces, lo de los americanos. Entonces, aquí hubo muchos americanos que no tienen nada que ver con la base. Por aquí pasaron un montón de hippies, por llamarlo de alguna manera, un montón, porque Sevilla estaba en lo que se llamaba internacionalmente la ruta de la droga, ¿vale? Vamos, el nombre que le puso la prensa, pero era muchos mochileros, americanos, holandeses, tal, iban a Marruecos realmente, y entonces pues pasaban por Sevilla, ¿vale? Entonces, y esta gente son los que se traían, por ejemplo, el LSD y tal, ¿no? Y ahí hubo muchísima conexión. Y luego estaban estos americanos que había en Morón, que estaban obsesionados con el flamenco, con Diego del Gastor, y ahí hubo una comunidad muy grande también de americanos. Y con los militares hubo muchísimas conexiones, muchos grupos de aquí, de los primeros grupos, tocaban en Santa Clara, veían tocar a jóvenes americanos, les compraron equipo, ¿sabes? Amplificadores, guitarras mejores de las que aquí se podían conseguir, algunos discos, yo no digo que no, pero para mí eso no es, o sea, esa presencia no cambia nada. O sea, mi teoría es que si no hubiera existido la base, aquí hubiera pasado prácticamente lo mismo. Porque luego hay como otra leyenda urbana que es la de que aquí había más discos que en ningún sitio, que no sé qué. Entonces, yo tengo los catálogos de las tiendas de discos que había, bueno, aquí estaba Rosa María Pinto, que tenía una de las mejores tiendas de discos de entonces, si no la mejor. De la tienda vuestra no tengo el catálogo, pero de Vivas Hermanos, que te acordarás que
y luego del Corte Inglés. El Corte Inglés abre en el año 68, 63. Ahí vendían todos los discos que te dice la gente que no había en ningún lado. Se publicaron en España. O sea, es que eso es... La gente cree que tenía el disco y que ese disco era único. Ese disco estaba en el Corte Inglés. Entonces, que lo hubiera conseguido a través de un americano es una cosa ya casi cosmética. Te lo dio ese americano, pero que tú te podías haber ido a robarlo al Corte Inglés, pues si no tenías dinero, ¿sabes? Entonces, yo creo que son batallitas más con esto de los americanos, los discos, en cualquier sitio que pregunte. Todos tienen un amigo que le conseguía los discos antes que nadie. Todo el mundo tenía los discos antes que nadie. Por lo cual, tener el disco antes que nadie no tiene valor. No sé, a mí me ha parecido eso siempre como una batallita sin sustento. O sea, Gonzalo García Pelayo dice que se trajo de París el primer disco de Jimi Hendrix. Y es verdad, pero es que el primer disco de Jimi Hendrix estaba en el Corte Inglés. Entonces, no tienes que ir a París a comprarlo, ve al Duque, ¿sabes? Entonces, hay ahí como los discos de Cream. Todo eso estaba en Sevilla, en las tiendas, ¿no? Los King, todos los grupos más, a lo mejor discos concretos, no, o sea, yo no digo que todos los discos estaban aquí, pero discos de la misma onda, o sea, los sonidos no los trajeron ningún americano. Y luego la verdad es que al yo preguntarles a ellos, la verdad que se quedan y digo, pero ¿quién era tu amigo en la base? Nadie sabe el nombre de nadie. No, yo no iba, era un amigo, o sea, realmente la relación era muy poco consistente. Y en cambio, si se acuerdan de otros americanos que había aquí, pues David, no sé qué, Larry, que vivía en la calle Asunción, no sé qué, de eso sí se acuerdan porque los trataron más. Pero luego, sobre todo lo que hay que pensar es que base americana hubo en Zaragoza y allí no pasó nada, por lo cual el factor no puede ser las bases militares. Base militar hubo en Madrid y todo el mundo dice que Madrid estaba muerta entonces, que verá que ya había más control administrativo, digamos, y luego que los americanos eran militares, y yo. O sea, que es que los hippies iban a Santa Clara a hacer pintadas y a tirar pegatinas de Yankee Coco. Porque eran antimilitaristas. O sea, no tiene mucho sentido que tu mejor amigo y el que te abra el mundo sea un tío rapaz. Entonces, yo eso, la verdad que lo pongo muy en tela de juicio que marcara la diferencia el tema de las bases militares. Y luego sí que hay una cosa que me contaron que me parece muy interesante, que es un detalle solo, pero que también te pone de manifiesto las conexiones que tenía Sevilla con lo que pasaba en el mundo. Dentro de los militares americanos había un grupito que podríamos llamar que eran la contracultura del ejército americano. Era un grupúsculo que se llamaba RITA. Las siglas eran RITA, ¿no? Que era Resistance Inside the Army, ¿no? La resistencia dentro del ejército. Y esta gente eran que habían sido llamados a fila, que tenían todas las papeletas de ir a Vietnam. También esa es otra que me han dicho, que la mayoría de los militares que venían aquí eran porque habían ido antes a Vietnam, o sea, que estaban todos zumbadísimos. O sea, y esas peleas tan famosas que había, la cuenta Manuel Ferrán, o sea, todos los recuerdos de americanos en los remedios es de peleas y de que venía la policía militar a llevárselos porque se cogían unas papas gordísimas, ¿no? Entonces, esta Rita sí que tengo noción de hippies que trataron con esto, porque esta gente sí que utilizaba, digamos, la infraestructura del ejército para pasar drogas, pero lo hacían a conciencia porque era como una manera clandestina o subrepticia de un poco utilizar la infraestructura del ejército para hacer algo antimilitarista de alguna manera, ¿no? Pero ya te digo que yo de la base lo pongo muy en cuarentena porque no me resulta inconsistente, la verdad, no tiene... Bueno, pues estamos bastante rato. Vamos a cansar. Si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizada la sesión y le agradecemos muchísimo a los dos y a vosotros por la asistencia. Muchas gracias.